aún no te conocen, así que te dejo el espacio para ello. Hola Francisco, muchas gracias por tu invitación una vez más. No sé cuántos años ya llevamos haciendo estos live para el 21 de mayo, hace como 3 años más o menos, ¿no? Sí, Una es como cosa una así, tradición diría. ya que se armó. Sí. Eh, a todos los que están presenciando este conversatorio, mi nombre es Ingrid Díaz. Muchos de ustedes me conocen por mi cuenta de Instagram, Relatos Chile, Guerra del Pacífico. Y bueno, y también por la cuenta de Facebook, Relatos de Guerra, Soldados de Chile en la Guerra del Pacífico. Estoy muy agradecida a Francisco por haberme invitado y espero que podamos conversar un ratito acerca del 21 de mayo y estos combates que marcaron tanto al país al comienzo de la Guerra del Pacífico, como lo fueron el combate de Iquique, que en realidad es uno solo, ¿cierto? Pero que también tiene su arista y una pequeña división entre las dos corbetas chilenas, los dos barquitos chilenos que teníamos ahí, la Esmeralda y la Ecuador. Así es, antes que nada me escuchas bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Escucho súper bien, Sí, que estoy ¿sí? con audífonos, primera vez que uso audífonos de celular. Ingrid, sí, así es, has hecho un trabajo prolífico en la materia utilizando las redes sociales para difundir sobre los hechos de la Guerra del Pacífico. Al final vamos a darle espacio para que nos comente dónde te pueden seguir y todo ello. Tú dijiste algo muy cierto, bueno, yo siempre he sostenido que los sucesos de Iquique y Punta Gruesa son uno solo. No es que se vean por separado o que sean hechos aislados, sino que más bien es Sí. parte de un todo. Pero muchos de nuestros amigos que están conectados se preguntarán cómo comienzan los sucesos de Iquique, cuáles son los antecedentes que tenemos en la mesa, por qué se dio Sí, mira, no el 21 de mayo. claro, la cosa con el combate naval de Iquique, ¿cierto? Es que es un solo combate, bien como tú dices, podríamos llamarle tal vez, o sea, si aplicamos, ¿cierto?, la rigurosidad tal vez histórica o de los historiógrafos, le podríamos llamar batalla. Yo no sé si estará bien aplicada para un combate naval, pero debido a la relevancia que tuvo, ¿cierto?, podríamos llamarlo la batalla naval de Iquique. Pero fíjate tú que sí, pues tiene una gran relevancia porque dentro de este combate hubo una pequeña división que no la hace separarse para nada en diferentes, o sea, en el sentido propio de la palabra fue un solo combate, como tú dices, y también estuvo dividido porque se dio la posibilidad, según las normativas de la Armada, de que no se desperdiciaran los dos buques que habían en ese momento en la rada de Iquique, que eran, bien como decíamos delante, la Esmeralda y la Covadonga. Entonces, bueno, ahí se dan algunas precisiones que ya se escapan de mí porque son en realidad, como te digo bien, esta normativa de la Armada, pero sí podemos suponer bien que se refiere a la decisión de Condell de que muchos dicen desobedeció a Prat. No, hay una normativa bien que dice que hay que proteger, salvar, ¿cierto?, las naves en primer lugar, y la decisión que Condell tomó fue en base a eso. Así es que ahí tenemos la división de este combate, que por nada lo hace hacer dos, sino que es uno solo, y además que el final que tuvo, ¿cierto?, es... También hay muchas personas, ¿cierto?, que consideran que Chile perdió, que Chile sufrió una derrota, y sin Claro. embargo no se dan cuenta de que, claro, de que este combate en sí ofreció dos triunfos finalmente, por el triunfo moral y el triunfo sobre las fuerzas peruanas. Así es, eso lo vamos a ver como al final. Pero es Ujú. importante aclarar a nuestros amigos que esto sea en el marco de la Guerra al Pacífico que comenzó ese año. Las acciones comenzaron, entiendo, el 5 de abril, si no me equivoco, con la toma, ¿no es cierto?, el bloqueo del puerto peruano de Iquique, porque era un puerto peruano. Eso es muy importante aclarar, para que se hagan una idea. Y el oficial que estuvo a cargo de notificar el bloqueo del puerto era Arturo Prat. Ah, sí, claro. Él fue, Eso, ¿cierto? En el fondo, yo recuerdo claramente que él salió de Valparaíso
a bordo de no recuerdo cuál buque, en primeras instancias con el ministro Sotomayor. ¿Ya? Y bueno, y él venía llegando de Argentina en ese momento, Arturo Prat. Esto fue en febrero, si es que mal, en marzo, al principio de la declaratoria. Y, Perfecto. ¿cómo se llama? Ah, perdón. No, perfecto. No, está bien. Bueno, y lo acompaña el ministro Sotomayor y ahí ellos, ¿cierto?, parlamentan a bordo de lo que van a hacer, y justamente a él, a Arturo Prat, le corresponde desembarcar en Iquique y presentarse ante las autoridades peruanas, así como si nada, ¿cierto? Llega y ofrece la carta y les dice, ¿sabe qué? Desde hoy día en adelante el puerto está tomado por las fuerzas chilenas. Yo leí por ahí un testimonio y decían de que él era una persona, o sea que a la vista del peruano era como, y este chileno que está haciendo aquí tan como tan así, ¿cierto? Tan Mm, simplón llegar y meterse ahí, bajar del buque y llegar a tierra y presentarle esto. Es admirable el carácter de Prat en estas circunstancias. Él lo único que quería era pelear por Chile. Él no quería hacer trabajo eh, de escritorio. Ya había trabajado mucho en ese sentido. Entonces ya ahora él quería tener parte eh, exactamente. más intensa en este conflicto. Así es. Hay que recordar que Arturo Prat, aparte, fue el primer oficial de la Armada en titularse de abogado. Él tenía incluso un estudio jurídico en Valparaíso. Así es. Doña Carmela Carvajal quería que se dedicara a eso, no quería que él tuviera acción en la Armada porque tenía un mal presentimiento, eh, porque ella tenía un mal presentimiento. Bueno, se iniciaron las hostilidades, y hay que recordar que en general la gente no entendía por qué Chile está involucrado en este conflicto en un comienzo. No existía un entusiasmo por parte de participar en él. Claro, justamente lo que tú dices era como, bueno, en general no se entendía porque no había una información muy clara. Lo que después pasó fue que estas grandes personalidades partieron a las diferentes ciudades del país ¿cierto? A invitar a los hombres, sobre todo, a que se pudieran unir a las fuerzas chilenas para castigar a este enemigo que se atrevía, ¿cierto?, a unirse, a aliarse en contra nuestra. Entonces, pero aún así la gente todavía como que no entendía mucho y era medio arisca en este tema. Sí, muchos se enrolaron en un comienzo. Eso, hay testimonios en diarios de campaña que cuentan, ¿cierto?, que la gente corría al principio, no tanto como después del combate naval, pero sí había gente que iba a las oficinas de enganche y se enrolaba. Específicamente, tengo que decirte que mucha gente de la clase media alta, por decirlo así, porque en realidad en esa época no habían como ahora las diferencias, era clase alta o baja, ¿no? Pero Exactamente. tenemos varios personajes que en diarios de campaña cuentan que ellos querían ir a pelear por Chile en marzo, en abril, en mayo, antes del combate, ya querían unirse y generalmente ellos quedaron, ¿cierto?, en las como oficiales, porque lo demás fue, ¿cierto?, gente que pertenecía a la Guardia Nacional Claro. y también el mandato del gobierno de formar batallones en cada ciudad. Pero hasta ese momento el ejército, como lo conocimos después del 21 de mayo, todavía no se formaba, faltaba mucho. Así es. Bueno, entre otros próceres se enroló justamente Ignacio Carrera Pinto, que más tarde se inmolaría en la Concepción, pero nosotros denominamos la Concepción. Claro, es interesante esto porque hay un contraste con lo que pasa el 21 de mayo, pero ya nos referiremos a eso. Em, Estamos a días de conmemorar esta fecha y uno intenta cómo recrear lo que pudo suceder días previos. Em, ¿Cómo sea esta situación de que la Esmeralda y la Covadonga bloquean Iquique? ¿Nos podrías contar un poco ese contexto del bloqueo del puerto? Claro, fíjate tú que yo, precisamente buscando para estos días historias, ¿cierto?, para compartir relatos en la cuenta de Instagram, en la de Facebook, me topé con el tema de que, bueno,
la escuadra en sí estaba estacionada, ¿cierto?, ahí entre Iquique y Antofagasta, y bueno, también en persecución por aquí, por allá del Huáscar, y en general el ánimo era bastante bajo porque no tenían oportunidad de poder mostrar su valía. La Armada de Chile tenía algunos buenos buques y otros no tanto. Y creo que los que estaban en peor condición en ese momento eran obviamente la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga. Por lo tanto, quedaron cuando el almirante Williams Rebolledo, ¿cierto?, decide ir a atacar el Callao en busca del Huáscar y también de la fragata blindada Independencia, es que hace todo este cambio de roles y a las diferentes naves, y quedan ahí estacionadas la Esmeralda y la Covadonga, por ser, como te dije antes, las más malitas, por decirlo así, las más Claro, lentas. más alegre. Quizá el error más grande fue haberlas dejado solas. Podría haber dejado a las Magallanes o a otras, pero iban a atacar el Callao, iban a buscar al Huáscar y a la fragata Independencia. Entonces, yo creo que en ese sentido ahí le falló un poco ¿cierto?, el cálculo, y dejaron solitas a las dos naves con el Lamar, que el Lamar era un vapor, que no era de Claro, guerra. De hecho, el Lamar desaparece del cuadro, ¿cierto?, una vez que se da cuenta que venía el Huáscar a la ciudad del puerto de Iquique. Entonces, ese es más o menos el resumen de sí. lo Y que pasó y por qué se aparte, quedaron esas dos naves ahí. y aparte, Ingrid, un dato bien macabro. eh, Resulta que, bueno, como tú bien comentas, esto fue parte de una operación sorpresa que tenía preparada Williams Rebolledo, porque pasaba la Uh -huh. semana y no había nada, y decía entonces efectuar esta operación sorpresa naval al Callao. Callao, para que se hagan una idea, era como el puerto competidor de Valparaíso, ¿verdad? Y era es un puerto importante del Perú. Entonces, claro, manda lo mejor de la escuadra, en Cochrane, no encuentra nada, en fin, para esta supuesta operación sorpresa, y ordena que los más experimentados vayan en esta escuadra. Todos los marinos más experimentados, los más veteranos vayan, y que los niños, jóvenes niños, queden en la Esmeralda y la Covadonga. No quería ellos en el Callao porque no estaban preparados para el combate y porque no quería niños en eso, ¿ya? Sí. Pensando Sí, que recordemos, perdona, un pequeño alcance, recordemos que esos niños se habían enrolado hacía muy poco, entonces justamente como tú dices, no tenían la experiencia, y a la vez de que se veía un peligro de batalla fuerte, se les quiso en el claro, fondo dejar ahí como protección, como dejándolos en claro, protección ahí en Iquique. claro, efectivamente. Y al final de cuentas, bueno, la acción se dio finalmente en Iquique. Pero mientras la escuadra chilena iba avanzando hacia el Callao, por esas cosas que uno no entiende, en paralelo estaba el Huáscar y la Independencia rumbo a Arica. No sé si nos puedes contar Sí. un poco de este extraño, no sé cómo denominarlo, la verdad, Mira, pero cuéntame Mira, la historia. lo que yo he deducido por lo que he leído, ¿cierto?, en cartas, lo que he leído, ¿cierto?, por ahí en algunos libros que tengo, es que, a ver, el Perú y Chile tenían espías. El Perú tenía espías en Chile y también tenía espías en Iquique. Y fíjate tú que tenían ahí en Iquique los cables submarinos, ¿cierto? Que en el fondo eran los que se comunicaban. Y no me extrañaría nada, ¿cierto?, que se hayan enterado. Yo no sé si Miguel Grau en alguna carta o en algún escrito habrá dicho que a ellos les avisaron, pero estas cosas de espionaje no se saben, pues siempre. Pero me da la impresión a mí de que fueron avisados, ¿cierto? Y salieron de ahí, salieron del Callao y no se encontraron, o sea, no sé si fue una casualidad o fue la neblina, la camanchaca marina, no sé. Eh, es una cosa bien impresionante cuando tú lees que cuando ellos llegaron el
21 al Callao y el 22 se adentraron al puerto para atacarlo. Y se dan cuenta que no están los principales buques que ellos iban a atacar, que eran el Huáscar y la Independencia. Entonces imagínate el impacto que causó, porque se dice de que en esa semana, antes de enterarse ellos, porque ellos partieron el 17, si es que mal no recuerdo, 17, 18, por ahí partieron hacia el norte, y en esos días no sabían, las tripulaciones todavía no sabían lo que pasaba. Entonces cuando se enteraron de lo que iba a hacer el almirante Williams Rebolledo, se volvieron locos, como dicen los periodistas, ¿cierto? Los que cuentan que iban a bordo, cuentan ellos que era una cosa como, no sé, era como una fiesta, como, no sé, cuando van a las ramadas, dice uno por ahí, a celebrar un día de campo, estaban pero felices porque iban a pelear. Entonces imagínate el impacto de ellos al llegar, eh, al llegar ya al puerto, porque el día anterior estaban frente al puerto, pero hacia el mar. Y cuando llegan al puerto y no se encuentran con estos dos buques, y solamente encuentran a la Pilcomayo y estos buques que eran un poco más menores en el fondo, o sea, inmediatamente se devolvieron. Y lo primero que pensaron fue que podía ser que el Huáscar atacara a los buques que estaban en Iquique, que eran la Esmeralda y la Covadonga. Lo que temieron ellos en ese momento se cumplió. Y ya se había cumplido el día antes, el 21. Claro. Entonces, claro, pero la verdad es Eh, que no se vieron, yo creo que por una cosa, no sé, sí, es una cosa del destino, bastante tal vez, destino. sí. Bueno, paréntesis, queremos saludar a quienes se están conectando y efectuando comentarios. Muchas gracias por conectarse. Es muy importante esta instancia aprovechando las redes sociales, de poder difundir sobre esta fecha, porque todos los años, claro, se recuerda el 21 de mayo, se hacen desfiles, etcétera, pero es bueno recordar por qué estamos conmemorando esta fecha de las glorias navales y tratar de precisar Sí. ciertos conceptos históricos, ¿verdad?, que a veces se prestan para doble lectura, pero la idea es esta, de que ustedes puedan conocer aproximaciones sobre esta fecha. Y como tú bien mencionaste, bueno, ellos esperaban el combate en el Callao, pero finalmente se dio en la Sí, Jada de Iquique. Cristiano Eh, Aravena dice, se cruzaron en la oscuridad acompañados de neblina. Eso pasó, la cosa es que fue impresionantemente, ninguno se claro, vio, ni siquiera ellos lo vieron los otros, entonces fue totalmente lamentable. claro. Y aparte em, de eso, la vuelta fue un poco lenta de la escuadra porque se les había quedado atrás el Matías Cousiño que llevaba el carbón. Entonces tuvieron que, ¿cierto?, recargarse por aquí y por allá, ralentizar el viaje de vuelta al sur porque no tenían combustible. Entonces, imagínate, pues más encima exactamente. llegaron cerca del 30 o el 27, 28, no me acuerdo bien qué día fue el que llegaron a Iquique, pero estuvieron bastante viajando de vuelta y muy lento, porque como te digo, no tenían combustible. Entonces, la desesperación. Y bueno, y en el camino se encontraron con el Amazonas, y en el Amazonas subieron algunos extranjeros al buque jefe, que en el fondo era el Blanco, y ahí se enteró Williams Rebolledo de lo que había pasado en Iquique. Claro que le llegó con algunas noticias un poco Sí, trastocadas, de cosas que se dicen y que no son, porque las primeras noticias, pero fue por ahí por el 23 que se enteró exactamente de lo que había pasado allá. exactamente. Como son, y porque no contaban con las comunicaciones de ahora, obviamente. Por eso sucedió ese hecho, no existía, em, en fin. Cuéntanos cómo fue la noche del 20 de mayo en la corbeta Esmeralda, porque, bueno, ahí también voy a aportar un poco, pero es muy interesante este episodio de la noche previa Cuéntalo tú, del porque 21. me gusta escuchar cuando tú cuentas tus cosas que sabes, me emociona un poco. No me gusta tanto hablar, yo me pongo medio nerviosa, así que cuéntame tú. Sí, bueno, gracias, Ingrid. Bueno, la verdad es que este episodio me gusta mucho porque refleja quizás lo que estamos hablando del destino, ¿verdad? Cuando uno no sabe lo que espera el día siguiente, y en este caso fue así. Bueno,
¿Por qué comento la noche del 20? Porque, bueno, estaba la Esmeralda, ¿no es cierto?, con la Covadonga postada en Iquique. Y bueno, como la noche de ahora, ¿no es cierto? Arturo Prat junto a los oficiales, Ernesto Riquelme, Guardia Marina, Ignacio Serrano, quizás el ingeniero Hayat, en fin, estaban reunidos en un camarote, ¿no es cierto? Departiendo, conversando, evocando recuerdos de la Marina, en fin, de sus trayectorias, etcétera. Una reunión de camaradería. O sea, estaban conversando como buenos camaradas de, ¿no es cierto?, la Armada. Y bueno, al día siguiente se habló del 21 de mayo, ¿verdad? Entonces, Ujú. quedó esto como una tradición, al final de cuentas. En las unidades navales, para que ustedes sepan, la noche del 20 de mayo se realiza exactamente lo mismo que les estoy comentando. ¿Ya? O sea, se juntan los oficiales, ¿no es cierto?, y se reúnen para eh, esta cita de camaradería, de convivencia, porque es emular justamente lo que se dio aquella jornada. Y en el monitor Huáscar, que está acá en Talcahuano, ¿no es cierto?, que está bien conservado, está en la segunda zona naval, y lo pueden visitar, ¿cierto? Ah, sí, que bueno, aquí Cristiano Aravena, sí, eh, y también Ernesto Riquelme, el guardia marina, se me fue ese detalle, estaba tocando el violín también, ¿ya? Mm. Imagínense una tertulia nocturna conversando, ¿no es cierto?, tras una jornada de trabajo. Entonces, en el Huáscar, acá en Talcahuano, en la sala de oficiales, donde de los oficiales del Huáscar, hay diversos óleos, ¿ya? Uno de esos óleos justamente da cuenta de esto, para quienes me siguen en redes sociales, y tú también puedes compartir incluso en tus redes, hay un Ujú. óleo del pintor Wenceslao Barrera, un pintor nacional, que se llama La Última Velada, y muestra justamente a Arturo Prat, a Segers, a Ernesto Riquelme, participando en esta velada. Es un óleo sencillo, pero con mucho simbolismo. O sea, uno ve ese óleo, se da cuenta cómo puede haber sido la última noche, la última velada previa a los sucesos del 21 de mayo. Ellos seguramente estaban conversando de lo que lo que estabas comentando, de lo que estaba pasando en el Callao. Seguramente estaban brindando quizás por la victoria de la Armada de Chile en el Callao, incluso en la película Esmeralda, 1879, que la pueden ver en YouTube, una película nacional, se recrea esta escena, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro, ellos estaban esperando supuestamente que la Armada chilena venciera al día siguiente en el Callao. No esperaban esta situación de que Exacto. llegase el grueso de la Armada peruana a ellos. Eso en síntesis lo que pasó esa noche del 20 de mayo, y como les conté, por tradición de las unidades navales los 20 de mayo se hace lo mismo. En todas las unidades se hacen estas juntas de convivencia, eh, emulando lo que fue esa noche. Es como una suerte de vigilia, entre comillas, una suerte de Claro. vigilia para los sucesos del día siguiente. ¿Ves? Simbolismo extremo y uno trata de imaginar cómo puede haber sido esa jornada, qué habrá pensado Pratt, qué habrán pensado los oficiales, en fin. Tú sabes que, Francisco, hay una película muy bonita, bueno, Mm, bonita dentro de lo que se le puede decir bonita, pero es una historia muy buena, que yo creo que muchos aquí la han visto, y los que no la han visto yo mm, se las recomiendo, porque es una película que refleja cómo se vive en el mar, ¿cierto? Y es una película inspirada en hechos antiguos y en personajes antiguos, que se llama Capitán de Mar y Guerra. En ah, inglés se sí, llama sí, sí, sí. Master and Master Commander. and Yo la Commander. recomiendo porque tú sabes que yo la primera vez yo la he visto varias veces, yo soy súper fanática de las películas, entonces esa me gusta mucho y la he visto muchas veces. Y eh, me imagino yo cuando combaten, o sea, cuando pelean, me imagino los combates arriba, a bordo de la Esmeralda y a bordo de la Cuadonga. Me los imagino porque son hombres de mar, ahí tú ves al hombre de mar como es. Y yo en los relatos que he leído eh, del combate naval de Iquique, hay muchas características de ese combate específico del combate naval de Iquique que yo pude observar en esa película que se llama Capitán de Mar y Guerra, y que es como que tú estás viendo, en vez de ver a, no sé, pues en vez de ver al capitán abordar el otro buque, ves a Serrano saltando y ves Mm, a los niños que están ahí, ¿cierto?, luchando también.
y ver la sangre y todo lo que significa también el hecho de que uno tenga solamente los libros para enterarse de cómo son esas cosas. En una película te lo muestran tan descarnadamente que tú te puedes hacer una imagen perfecta de lo que tú lees con respecto al combate naval de Iquique. Eh, Sí, buena película, la la recomiendo como recomiendo. el Master and Commander, que es una novela de Patrick O'Brien y que se dio en la película de Russell Crowe, por si acaso, ahí actúa. Buena Sí, película. Y tiene algo de chileno sí. también, porque justamente los sucesos se dan en el Pacífico Sur, ahí, cerca de nuestras Sí, porque costas. creo que estaba inspirada en Lord Cochrane, Sí, en las correrías de Lord Cochrane, algo así. sí, Pero Patrick no, O'Brien se basó en eso, en la novela sí, Master and Commander. sí, Sí, porque Lord Cochrane fue muy conocido en su tiempo por diferentes cosas, por diferentes sucesos, ¿cierto? Fue conocido mucho allá en Inglaterra. Pero fíjate tú que, bueno, es un detallito que te quería comentar, sí, porque de verdad que uno no se puede imaginar, ¿cierto?, a ciencia cierta o en todo su espectro, cómo pudo haber sido el combate naval de Iquique, cómo fue a bordo. Y, por ejemplo, lo que tú mencionabas de esta vigilia que realizaron, me acordé yo de la película porque ellos también hacen, no una vigilia, pero en una cena de camaradería, ¿cierto? Y que también cantan, etcétera. Entonces, tú te puedes imaginar, ¿cierto? A mm, este joven guardia marina tocando su violín, en un ambiente que era muy culto, ¿eh? Los guardiamarinas y los oficiales de la Esmeralda eran personas muy cultas, porque eran, bueno, ellos estudiaban. exactamente. Incluso algunos dejaron pendientes sus estudios para justamente participar en el conflicto. Sí, Entre ellos el cirujano, sí, dime. sí, no, sigue nomás. El No, no, es cirujano, que pensaba hablar del caso de Pedro Videla de la Covadonga, que sí, dime nomás. él está a punto de titularse de médico cirujano y dejó pendiente eso para unirse al conflicto y lamentablemente falleció aquí el 21 de mayo. Sí, bueno, Mártir si para vamos la al, medicina. exacto, si vamos al combate en sí, el primer disparo del Huáscar dio en la Covadonga, y la Claro, Covadonga fue atravesada por ese disparo, y lamentablemente en esos momentos el cirujano Videla se asomaba, estaba abajo él, ¿cierto? Y había subido a la, cómo se llama? ¿Cómo le dicen los marinos? Bueno, está en la cubierta y baja en la saliendo a cubierta. cubierta. Bueno, él subió a la cubierta, ¿no? Bueno, no sé cómo fue. La cosa es que ahí perdió sus dos piernas y murió desangrado durante la tarde. Fue muy triste eso. Y también, aparte de él, murieron dos servidores más de la Covadonga. Pero ahí tú puedes ver, ¿cierto?, lo, lo difícil que fue para esos dos pequeños barcos enfrentarse a estas dos potencias, porque si tú vas a las mediciones estratégicas o a las mediciones de los cañones que tenían cada uno, no sé, pues, ponte tú, el Huáscar tenía un cañón de 300 y la Esmeralda tenía cañones de 40 libras. Entonces, era una diferencia muy grande. Una diferencia muy... Y la Era, velocidad era lo también. El Huáscar tenía una velocidad de 12 nudos, el Esmeralda 2 nudos con suerte porque las calderas tenía... Yo aprovecho de difundir que si es que todo sale bien porque estoy viendo el tema técnico, mañana se va a estrenar un pequeño documental que me hice en el monitor. Eh, Tuvo una producción bastante compleja. Para los que me siguen en redes sociales hago cápsulas, pero esta vez fue un poco más complejo porque estuve filmando y hice una voz en off. O sea, me mm, considero mejor así para que se quede más, son como 17 minutos, pero está bastante, creo, contundente. Y súper, justamente recreo un poco cómo era el asunto en cubierta, cómo puede haber sido el asunto también en otras partes del monitor. Eh, fantástico. no sé, claro, no sé si ustedes que están conectados al Huáscar, realmente es un buque pequeño pero poderoso. ¿Ya? Es un buque que clase monitor, única en su tipo, Y que también tenía, su blindaje, y también su blindaje, sí, que era sí, tenía varias cosas. Bueno, primero su blindaje, de hecho la torre de Coles que está en la cubierta, tú viendo mencionaste esta torre que es una de las armas más poderosas que tiene el buque, que gira sobre su eje, ujú, con dos cañones Armstrong de 300 libras y el grosor de hecho de 12 centímetros de blindaje. Entonces, ahí uno imagínate. puede notar las hendiduras por los proyectiles que iban llegando, pero no lo atravesaban. Y el espolón.
¿no es cierto?, que para los espolonazos que sufrió la Esmeralda. Entonces, es un buque pequeño pero muy poderoso, una tecnología avanzada en la época. Y uno se imagina cómo puede haber sido el 21 de mayo contra la débil corbeta Esmeralda. Cómo haber sido el... Sí, fíjate tú que yo en cierto modo, a ver, no sé si decir que quedé contenta cuando entendí más o menos algunas cosas, porque tal vez decir que contenta es un poco tétrico, a lo mejor para lo que ocurrió en sí, pero fíjate tú que se demoraron 3 horas en echar a pique, o sea, no se demoraron tanto en echarla a pique, pero la batalla en sí se demoró por lo menos 3 horas, acuérdate que partieron a las 8 de la mañana, y ¿cómo se llama? La Esmeralda trató de evadir lo más que pudo, siendo atacada por mar y por tierra, y trató de ubicar dentro de lo que pudo para evadir los disparos más fuertes de esto, y una de las cosas que, como te digo, que me alegró un poco fue descubrir en estos escritos que leo siempre, que la mala puntería de los artilleros del Huáscar, ¿cierto?, impidió que se fuera a pique antes la Esmeralda. Solamente el espolón, o ¿cierto?, el haber espoloneado a la Esmeralda provocó que se hundiera, porque de otra manera no, y aparte de eso, ellos seguían luchando, aunque sabían que sus disparos eran totalmente inútiles, ellos siguieron luchando y nunca se rindieron, entonces le resultó, por muy pequeño, por muy frágil y por muy tal vez insignificante para el poderoso Huáscar, le resultó muy difícil destruir finalmente a la Esmeralda. Y de hecho, desde la Esmeralda, ¿cierto?, les disparaban con todo lo que tenían, y como tú te acabas de escuchar que dijiste que se notan los disparos que quedaron marcados, pero que no le causaban daño, pero sí quedaron marcados, incluso de Comble. O sea, los atacaron con todo. Entonces, mi satisfacción es saber que ellos nunca se rindieron y que siempre batallaron, siempre pelearon, siempre desde que partió el combate tenían claro que estaban prácticamente perdidos ante la superioridad del Costa, pero nunca cejaron, jamás cejaron, y solamente el hecho de que fueran cayendo cada uno de los tripulantes de la Esmeralda hizo que mermara, ¿cierto?, el ataque, o se debilitara el ataque en el fondo. Por ahí leí que cuando fue el segundo abordaje hubo como una especie de decepción, o tal vez un poco de los marinos peruanos, hubo algo así como no sé si se asustaron, pero como que estaban un poco bajoneados, y dicen que a Grau le costó mucho hacerlos subir a detener el segundo abordaje. Entonces, por ahí decía alguien que si hubiera subido Serrano con 20 hombres, o Prat, perdón, si hubiera subido Prat con 20 hombres a la Esmeralda en un principio, tal vez la historia habría sido otra, pero él subió solo, y después ya a Serrano, ¿cierto?, lo mataron, y a los demás que Sí, subieron con él, que eran 12. exactamente. Ahí Arturo Prat salta el primer abordaje, después Serrano hace un segundo abordaje y ya em, después ya se dan los Sí, sucesos del... es que eso lo habían practicado, el abordaje lo había practicado Prat antes. Acordémonos que Prat tomó la Esmeralda el día 13, si es que mal no recuerdo, el 13 o el 11, hoy mismo o anteayer. No sé si se hicieron los cambios de los diferentes capitanes en Sí, creo que fue el 11 o el 12, por el ahí. 11 Sí, creo asume que fue la... la Covadonga. Creo que el 11 cambiaron a Condel, a la Covadonga, porque él estaba en la octava, algo así, ¿o no? Sí, Cambiaron a Condel con Thompson, o algo así. Y ¿cómo se llama? Y hoy día era el cambio o sea, hoy día tomó al mando la Esmeralda, y en esos días previos al combate, Pratt practicó el abordaje. Él lo venía practicando ya desde antes, desde que había salido en Puerto Valparaíso en la Covadonga, porque acordémonos que él había abordado la Covadonga en Valparaíso, entonces él venía practicando con su tripulación el abordaje, así que fue lo primero que hizo,
lo primero, cuando vio la oportunidad de que se acercara al Huáscar, él quiso hacer este abordaje, pero no resultó por el hecho de que la metralla no, o sea, la metralla impidió, y los bombazos, todo el escándalo en sí, impidió que el resto de los soldados escucharan su mandato del abordaje. Entonces solamente el que venía detrás de él, que era el sargento Aldea, y tal vez otro más que dicen que fue el soldado Canave, de la guarnición también, fueron los que saltaron con él. Y si no, según leí, podría haber sido nuestro el Huáscar, porque no sé, pues son impresiones de los que estuvieron en ese momento, de los que vieron el combate en vivo y en directo, y que se hicieron esa impresión de la bravura del marino chileno en ese momento. Claro, o sea, la intención de Prat era tomarse el monito Huáscar. El abordaje es una práctica que todavía se estaba usando de manera masiva en el siglo XIX. Ujú. Era más que nada un golpe psicológico, porque no hay nada peor para una tripulación que su comandante sea apresado por, por el adversario en este caso, y por lo tanto ese era el objetivo de Prat, apresar a Grau. Con ello apresaba también psicológicamente a la tripulación del Huáscar y obligaba a tomar medidas a rendirse. Entonces, claro, obviamente pretendía quizás reunir un grupo de hombres, saltar por el castillo de proa, los que pueden ir al Huáscar o los caninos, claro, ahí notan que está el castillo de proa a la cubierta, hacen la troca de mando que no está originalmente donde estaba el lugar, ¿ah? Se modificó por si Ujú. acaso, Ya, porque originalmente la troca de mando se destruyó, se hizo 1000 pedazos con el combate en Gamos, con los 1000 pedazos, sí, ahí murió Bravo, entonces sí. cambió de lugar, se hizo algunos cambios. Pero si uno hace el ejercicio, claro, efectivamente, en teoría era posible lo que planeaba Prat. Lo que pasa es que le faltó un contingente que quizás lo apoyara para justamente dar el cometido, Así considerando el es. fragor de la batalla, humo, no sé, humo, fuego que había ahí. Y tomando en cuenta además que el Huáscar ya había utilizado sus cañones Armstrong contra la cubierta de la Esmeralda. O sea, imagínate la masacre que de haber sido. O sea, la cubierta del Huáscar, o sea, perdón, de la Esmeralda se transformó en un matadero. ¿Sabes tú que, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que a la Esmeralda la atacaron, como te decía delante, por tierra también? Ahí también murieron los primeros marinos de la Esmeralda. Mm, eh, esos mismos, ¿cómo se llama? El, el mismo hecho de haberse puesto tras la población permitió, ¿cierto?, que el comandante de la guarnición de ahí de Iquique enviara a tierra una metralla y también fusileros. Entonces por ahí empezaron a caer y después obviamente los tiros desde el Huáscar hicieron un gran estrago en en los marinos. Es muy triste leer sobre todo cuando se encuentran con algunos ahí sin una pierna, que está paradito ahí detrás es como medio escondido porque está desangrándose la pierna, que iba a ser el pobre. Entonces, pero fíjate tú que dentro de todo eso, es impresionante cómo la serenidad de los oficiales permitió que esta situación llegara a su fin tal y como el comandante Prat lo pidió en su Claro, arenga, que siguieron ¿cierto? hasta el final, cumplieron con su deber, ¿verdad? No se rindieron. A eso, Exacto, que no arriaran la bandera y que no se rindieran. O sea, imagínate en esos momentos ellos decidieron dar la vida. Leía por ahí también que la población peruana estaba admirada, no sé si admirada o temerosa, porque imagínate tú pensar en un momento que tú vas a ganar como país, que el buque que te representa está destruyendo a la Esmeralda, pero te estás dando cuenta ahí mismo que desde la Esmeralda igual gritan, aunque se estén muriendo, gritan Viva Chile a cada rato, porque esos son los comentarios escritos, los testimonios de algunos que presenciaron el combate del tierra, que siempre se escuchaba el Viva Chile, se escuchó hasta el final, hasta el final. Entonces es impresionante cómo estos hombres de mar pudieron con esa frialdad o tal vez con esa templanza eh, seguir adelante con el plan inicial que fue nunca rendirse, nunca arriar la bandera y
entregar la vida. Yo creo que mucha gente no entiende eso, incluso a mí me cuesta, uno lo lee y dice, eran valientes, pero te ponía a pensar en ese momento, en esa situación, cuando tú lees que dicen ellos estaban felices porque iban a pelear, cuando leo también acerca del ejército, cuando los soldados iban a las batallas, también iban como que se iban a un día de fiesta, como que si era el 18 de septiembre, dicen, cuando desembarcaban los barcos, iban. No sé si es algo en todas las guerras que pasa así, que se dan ese ánimo, o el soldado chileno de esa época, el marino chileno de esa época tenía esa ansia de entregar su vida por Chile de esa manera. Era muy diferente a lo que nosotros pensamos ahora, y también es muy conmovedor, porque alguno de nosotros daría la vida así por la patria, de esa manera tan entregada, sin ningún egoísmo, sin pensar, esto es para los empresarios, esto es para los ingleses, no, es por tu patria, por tu nación. Yo muchas veces me he puesto ¿cierto? He puesto esta historia en el contexto de qué habría pasado si hubiéramos perdido definitivamente en el mar o en la tierra. ¿Qué habría pasado con nosotros acá? Habría pasado que habríamos tenido encima al ejército peruano y al ejército boliviano, y habrían invadido ellos nuestro país. Entonces, alguien por ahí leí, no me acuerdo quién, dice, la guerra del Pacífico es apasionante. Ivy dice, la guerra del Pacífico es Sí, apasionante, y yo saludos, creo que, sí, yo creo que apasiona por muchas cosas, pero más que nada por el tesón que pusieron los marinos y los soldados en la guerra del Pacífico, en entregar su vida por la protección de Chile, por proteger nuestra patria. claro. Em, Aquí estamos con algunas personas, doctora Caro Herrera, ¿cómo está? Aquí, que es seguidora, ¿cierto? Em, Mira, lo que pasa es que, bueno, es importante, como mencioné, hacer esta instancia de poder recordar esta fecha, de lo que sucedió el 21 de mayo en honor a quienes cayeron, a quienes sobrevivieron, porque hay que recordar que muchos de ellos partieron y no volvieron, sus familias nunca más lo volvieron a ver. Sí. Ya lo comentamos Sí, dime. No te iba a decir con respecto a eso, peor los de la Esmeralda, porque sus cuerpos no fueron encontrados y tampoco pudieron ser reclamados, porque cayeron al fondo del océano, ¿cierto? Y Claro, ahí desaparecieron, entonces exactamente. doblemente terrible. Sí. Claro, fue una carnicería lo que se vivió ese 21 de mayo en Iquique. Entonces hay testimonios que dicen que las personas que estaban en la playa en un principio victoriaban por el Perú, obviamente porque era un puerto peruano, recuerden. Pero resulta que fue cambiando el tono cuando se dio el combate y ahí quedaron todos estupefactos viendo lo que estaba pasando. Entonces, de alguna manera las veces que he ido al Huáscar, he ido 20 veces al Huáscar y no me cansaré de volver. A todo esto pasó el dato, para quienes quieran conocer Monitor Huáscar, hasta donde sé, uno tiene que entrar al sitio de la Armada.cl, perdón, Museo Monitor Huáscar, y ahí uno tiene que pedir reserva. Hasta donde sé, creo que ahora van a cambiar si el tema, van a liberar el aforo, pero hasta este momento uno tiene que pedir reserva. ¿Por qué te lo comento? Porque me ha pasado que las veces que he ido, me he encontrado con gente de Santiago, gente del norte, que quiere conocer el monitor y le dicen, no tenemos cómo porque se acabó no hay foro. Entonces, comento esto para quien esté entusiasmado de venir a Talca. Yo soy de Concepción a todo esto. Quiera venir a Talcahuano, conocer Huasca, tiene que primero ingresar al sitio para pedir si es que hay posibilidad de visitar el Qué monitor. lata, qué lata. Es- Yo creo que el sitio debería avisar, solamente debería estar para avisar que el Huáscar no está disponible por no sé, reparaciones o algo así. Porque ponte sí, tú, yo fui a Iquique y tú a la Corbeta Esmeralda entras a la boletería en el momento y ahí piden la hora durante el día, porque tienen varias visitas, a las 11 de la mañana, a las 1 de la tarde, a las 3, son 4 o 5 veces, y ahí tú puedes el mismo día ir y comprar la entrada. Entonces sería mucho más bonito que tuvieran ese sistema, el mismo que tiene la Esmeralda de Iquique, porque en realidad subirse, imagínate el Huáscar, que es prácticamente el verdadero. Imagínate, yo me subía a la Esmeralda, que es una copia, y casi lloré, po. O sea, me puse ahí de pie desde donde Arturo sí, Prat gritó,
Mira, gritó su arenga y me emocioné siendo que solamente era una copia de claro, la... yo no conozco, bueno, Imagínate yo por ir al... parte espero conocer Kiki, conocer la réplica de la Esmeralda. Mira, me pasó algo bien conmovedor hace un tiempo, ya hace unos años. Yo invité a unos amigos peruanos que conocí en la Universidad de Concepción a que conocieran el Huáscar. Y yo quería saber la reacción de ellos. Lo invité, pues, o sea, le mostré un poco el monitor y todo. Y yo estaba preparándome qué me iban a comentar de vuelta, cuál iba a ser la reacción de ellos. Y ellos quedan impresionados por el buen estado en que está el monitor, porque es complicado, es un monitor que data de 1865, es el segundo museo flotante más antiguo del mundo, Ujú. y cuesta mantener un buque a flote, es un costo, o sea, la gente tiene que entender que hay toda una logística, que está SMART, ahora entiendo que en estos días está en reparaciones para el 21, ya, está en mantención. Ya. Entonces, tiene todo un costo. Pero ese museo, Oye, el Huáscar es muy visitado. Mucha gente viene al Huáscar. una pregunta con respecto a eso. Yo hace un tiempo atrás tomé unas fotos allá afuera de la escuela naval, de unos, me imagino, réplica de los cañones del Huáscar, y los subí a mis redes sociales como los cañones del Huáscar, pero en realidad me imagino que era una réplica, y ahí me salieron a retar un montón de que yo prácticamente era una historiadora pacotilla, que como no había investigado más, si uno no puede entrar ahí a la escuela naval y preguntar, oye, no, pues. Entonces, me comentaron en ese entonces que los verdaderos cañones del Huáscar estaban perdidos y que hace poco tiempo atrás, hace años atrás, los habían encontrado ahí como tirados en un rincón incluso en tierra. ¿Qué hay de verdad de eso? Eh, Es cierto, no sé. es verdad, Ya, totalmente cierto. Los cañones del Huáscar y del Conclave se encontraron, ¿ya? Y estaban juntos, de hecho. Y entiendo, aquí alguien, por favor, que me corrija, que la memoria ya a uno le falla. Entiendo que los cañones originales están acá en Talcahuano, ¿ya? claro. Algo Entiendo que así yo sabía, pero están aquí. Lo que pasa es que, mira, uno entra a la segunda zona naval, a la base naval, que es grande, es muy grande. Y, en el camino hay un camino de piedra que lleva hacia el Huáscar, ¿ya? Entonces en el camino nos está encontrando con diversas reliquias de la Armada. Hay ya. hélice, está el helipuerto. El problema es que uno no puede tomar fotos a ese lugar. De hecho, cuando uno Mm, ingresa al Huáscar, mm, y paso esta información para quien quiera conocer la zona, no puedes tomar fotos ni a la base, ni al edificio, entre comillas, antiguo, que es la casa matriz, que en realidad antiguo no tiene nada porque se demolió con el terremoto 2010. Tuvieron que hacerlo de nuevo. Sí, me dice acá, Infantería de Chile, perfecto. Muchas gracias por la información, estoy de infantería. Claro, son los cañones originales que están en la base. Gracias. Es que uno con Sancio y todo uno como que sufre lapsus. El problema es que tú no puedes tomar, en este caso, no le puedes tomar foto a los cañones originales porque no se puede. Hay una ay, plazoleta que da hacia la base, pero no se puede tomar foto ahí. Incluso ni siquiera se puede caminar ahí si no tienes permiso de los PM que están ahí, de los infantes marinas que están vigilando. Entonces uno solo cliente puede llegar al Huáscar y no puedes tomar fotos ni a la base ni a los buques, solamente mirando hacia el mar. Puedes tomar fotos, quiero decir, en el monitor, cubierta, segunda cubierta, pero no a la base naval. ¿Y por qué te cuento esto? Porque claro, eso hace que uno, en mi caso al menos, yo pueda ver, pero no puedo tomar fotos, entonces uno se lo olvida, uno como que no recuerda ciertos hechos, pero es como un museo abierto lo que hay, ¿me entiendes? Hay una ya. copia incluso de la cápsula Fénix, ¿Sabes que es por la qué que se usó. te lo pregunto? Porque, ya, mira, bueno, esa cápsula tiene sus copias por aquí y por allá. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo me acuerdo que las personas que me comentaron o que me corrigieron en el fondo fueron muy hostiles conmigo por mi ignorancia al respecto. Pero claro, yo estaba recién empezando en este mundillo de las redes sociales y no era mucho lo que sabía y me emocioné con esos cañones que están ahí en la escuela, afuera de la escuela naval. O sea, imagínate encontrarme ahí de frente con los verdaderos Sí, cañones. Pero lo que ellos me dieron a entender era que estaban abandonados, o sea, que los encontraron y no tenían idea que eran los cañones claro. del Huáscar y que estaban botados, tirados, abandonados. Entonces, por eso te pregunto, porque si tú me dices ahora que eso es un museo abierto y que no se les puede tomar fotografía, quizá no estaban tan abandonados, sino que pertenecían a ese Sí, museo abierto.
Eso es No, lo no, que no, no, sí, no sé. no, Ingrid, lo que pasa es que ahora están en exposición, ahora Ah, están ya, pero sí bien estuvieron. puestos, sí, Ah, ya, perfecto. están perdidos. Ya. Incluso hay un documental de Canal 13 hace un par de años que da cuenta de este hecho, ya de que estaban perdidos y que después lo encuentran. No, ahora están en exhibición, o sea, tú lo puedes ver, lo que pasa es que no puedes tomarle foto, a menos que tenga un permiso de la Armada para eh, a veces vienen medios de comunicación a hacer reportaje al Huáscar y ahí tienen los permisos de la Armada porque es por un tema de seguridad, porque está en una base naval, miren, el grueso de la Armada no está en Valparaíso como muchos piensan, está acá en Ujú. Talcahuano, porque aquí está mar, está todo lo que es la logística gruesa. Entonces, para ellos no puedes tomar fotos. Te cuento porque me ha pasado a veces que he visto turistas, e incluso personas de Estados Unidos que han venido acá o de Gran Bretaña, se nota por su acento, incluso he conversado con ellos cuando estoy en el Huáscar y toman fotos. Bueno, ellos son buenos para tomar fotos, entonces no. Sí. A veces pasa que el infante no sabe mucho inglés, entonces cuesta que ellos entiendan que no se puede tomar. De hecho, siempre he sugerido de que los avisos que hay en la base naval hacia el Huáscar ya están bilingüe, en español e inglés, porque a veces vienen turistas de otras partes y no saben del tema. Así que les cuento todo esto para quien quiera conocer la base naval del Monitor Huáscar. Esa es la situación. Se pueden tomar muchas fotos. En tiempo de estancia en el monitor son 40 minutos, ¿ya? Pero fíjate que uno de los que trabaja y me conoce, entonces la última vez que estuve me dejó estar casi 2 horas Un para poquito hacer más. el documental Ujú. que espero estrenar pronto, mañana, que sigue siendo poco tiempo, porque para un turista cualquiera, claro, tomas fotos, estás en el monitor un rato y te vas. Pero para alguien que investiga el tema es poco, porque tú tienes que entender de que una persona, cuando tú ves un camarote, hay mucho que descubrir, hay mucho que Sí, descubrir en la cámara oficial, en este caso. El monitor es pequeño, pero tiene mucha historia por razones obvias. Es que un santuario, al final de cuentas, donde cayeron oficiales chilenos, peruanos, otras nacionalidades, ingleses, que eran los ingenieros de Huáscar, muchos extranjeros que pelearon por el Perú, porque así como sí. extranjeros pelearon por Chile, también hubo extranjeros que pelearon por la Armada peruana. Entonces, y aparte que debe ser una de las pocas cosas casi intactas que hay de la Guerra del Pacífico que está ahí, porque Claro. no hay más prácticamente. Entonces, es un objeto de estudio el Huáscar y te puedo asegurar que hay mucha gente de Concepción y de Talcahuano que todavía no conoce el Huáscar por ese motivo. No tiene el tiempo, no le interesa. Y siempre cuando surge esta idea del Perú a veces de recuperar el Huáscar, claro, la gente comenta y dice, no, el Huáscar no se devuelve. Pero yo les pregunto, ¿y visitaron el Huáscar? Entonces, hay un tema ahí que es como contradictorio. Entonces les cuento todo esto un poco para que se hagan una idea de lo que está pasando. Y para quien quiera conocer el Huáscar, yo espero conocer la réplica de la Esmeralda en Iquique. Me han comentado que es hermosa. Es muy difícil saber cómo fue la Esmeralda, porque los planos se hundieron con la Esmeralda. Entonces al final se basan más en testimonio, en, en- en eso. Así que bueno, la finalidad justamente de esta conversación era esa. Pasó la hora, ya cerca de las 9. Pero yo te quiero dejar Sí, espacio porque yo este año, para quienes no saben, tuve la posibilidad de visitar la cripta de los héroes de Iquique Punta Gruesa, que está en Valparaíso, pero tú también la visitaste y yo prefiero que tú comentes em, tu vivencia de eso. Tú la visitaste hace tiempo, pero me imagino que las reflexiones, los sentimientos se mantienen tal como fue ese día, ¿cierto? perdona, estaba leyendo ahí abajo, me preguntaste por la Esmeralda. No, lo que pasa es que te comenté que este año, en febrero, bueno, te lo comenté en su minuto, pero lo vuelvo Ah, a que tú hacer. fuiste a la cripta. Claro, que es un momento maravilloso. Creo que para el Día del Patrimonio la van a abrir, creo. Yo espero que algún día lo abran más seguido, porque de verdad es una cripta donde están los restos de Prat, Conde, Serrano, eh, que está en el Monumento a la Marina Nacional. Es el nombre afirmativo, no los héroes de Iquique, Ujú. que está en la Plaza Sotomayor. Entonces uno desciende y entra a la cripta y es como entrar a otra dimensión y uno le cambia totalmente la vida, uno cambia totalmente el chip. Pero tú también tuviste la posibilidad de visitarlo y no sé qué puedes
comentar sobre eso? Mira, para mí la primera vez que fui fue muy bonito, pero yo no he tenido la oportunidad de entrar solita, así como fuiste tú, que no había mucha gente. Yo la vez que fui fue para un día del patrimonio y, ¿cierto? Y bueno, para mí, imagínate, pues yo estaba recién empezando a estudiar a fondo este tema, porque uno ya conoce ya lo que es el 21 de mayo desde chico, que se lo pasan en el colegio, pero esta vez ya estaba como empezando yo a estudiar esto más a fondo y fue realmente bonito. Yo no conocía a todos, en ese momento no conocía todos los nombres que habían ahí, que hay ahí, ¿cierto? No los conocía, solamente los principales, y alguno que otro, como no sé, Orella, el cirujano Videla, porque son como en el fondo los más mencionados, ni siquiera Orella están mencionados, el cirujano Videla es más mencionado porque, ¿cierto? Él murió ese mismo día a bordo de la Covadonga, pero para mí fue muy bonito. Y después la segunda vez que fui, que fue al año siguiente, también para un día del patrimonio, porque las abren efectivamente, no, y ahí ya iba con más conocimiento, fue para mí como súper emocionante estar, no sé, pues frente al mismo Orella, o estar frente a Francisco Sánchez, o estar frente ¿cómo se llama? Bueno, cualquiera de los que estaban ahí que sobrevivieron, a Luis Uribe, y con otro sentimiento frente a la sepultura de estos tres hombres valientes que fueron Prat, Serrano y el sargento Aldea. O sea, tú te parás ahí y es como que, no sé, pues, es como que tuvieras un familiar tuyo en ese lugar. Y realmente es muy bonito. Yo invito a toda la gente que es de Valparaíso y a los que no son de Valparaíso y que son de Quilpué, Villa Alemana, La Calera, hagan un esfuercito ese día del patrimonio y vayan a conocer la cripta porque es muy Y emocionante. tiene que Y ir bien está bonita, ¿no? temprano, me imagino. Sí, pues es que seguramente, no, pero van a ser 2 días, hay que averiguar bien, yo voy a tratar de averiguar, me ha costado un poco encontrar gente que sepa, porque ahí afuera del monumento, o sea, perdón, adentro del monumento hay una guardia, pero estas guardias son chiquillos que no generalmente no saben todo, pues tú les preguntas algo y no han estudiado todo en general, entonces hay gente de infantería marina y también marinos ahí. Entonces me ha costado dar con alguien para que me diga exactamente qué es lo que pasa. Por ejemplo, una pregunta que me hicieron el otro día que todavía no la he podido averiguar bien, que es acerca de la llama. Si esa llama la apagan en algún momento o si con la lluvia la apagan o se apaga con la lluvia. Entonces, esas preguntas a mí yo no las he podido responder porque no he encontrado quien me las pueda responder bien. Entonces, voy a averiguar bien si va a estar abierto el 21, o sea, ¿cuándo es? 25, 26 y 27, algo así, el Día del Patrimonio, son 2 días, para que puedan ir y conocer, chiquillos, porque es bonito. Y Santiago estamos cerca también, si quieren venir ese día, yo voy a averiguar y voy a publicar bien si van a abrir los 2 días la cripta y los horarios, porque es muy sobrecogedor entrar ahí. Y es un lugar muy pulcro, es mucho mármol, muy blanco, muy bonito, ¿cierto? Las criptas donde están los nombres de nuestros marinos avesados y valientes están ahí siempre brillando porque las cuidan, pero tiene no sé, es un lugar muy protegido y eso me alegra mucho de la Armada, que protege mucho ese lugar y que una protección más que merecida, o sea, eh, yo creo que dentro de todas las efemérides o de todas las acciones del país, tanto antiguas como modernas, yo creo que la más importante viene a ser el combate naval de Iquique. Un heroísmo, pero sin ninguna duda que tuvieron cada uno de los que estuvieron ahí. Incluso los de la Covadonga, que los dejamos un poco de lado esta vez, pero eh, que también están ahí en esa cripta porque por algo están ahí, por los que sobrevivieron, ¿cierto? Así es. Y otros que, bueno, como por ejemplo el cirujano Videla, que murió ese mismo día y que también fue trasladado, al igual que Prat, Serrano y Aldea, también fue Sí. trasladado ahí. De hecho, en Todos los ellos, próximos días, disculpa, los próximos días se conmemora el fallecimiento del último sobreviviente de la Esmeralda, Wenceslao Vargas, si no me equivoco.
Sí. Y fue sepultado justamente en la cripta, fue el último Sí. en ser el- sepultado. Creo que fue Estoy el leyendo, 17. perdona, Sí, por sí, favor. perdona, estoy leyendo aquí a Roberto Balino, .7, dice, Williams Rebolledo le preguntó a Pratt qué hacía si enfrentaba al Huáscar, a lo que Pratt respondió, lo abordo. O sea, así que lo abordo. Sí, Y tenía estudiado el por tema del eso tienen, abordaje, ¿no? sí, tienen merecido el sitial en la historia del país hoy en día, tanto Pratt como todos los que vinieron detrás de él, y tanto Condel como todos los que vinieron detrás de él también. O sea, más que merecido. Así es. Bueno, Ingrid, estábamos sacando esta interesante, se nos hizo corto el tiempo, pero queremos agradecer a quienes se conectaron, comentaron. Es un tema que nos alegra mucho abordar y que da para muchas aristas. Sí. La figura de Brad, ¿cierto? Y de los tripulantes de la Esmeralda, eh, de alguna manera merecen nuestro respeto. Te quiero dejar el último espacio para que emitas algún comentario, alguna Mira, reflexión sobre perdona, el pero tema, aquí ¿no? leí, disculpa un poquito, voy a hacerte un pequeño comentario porque aquí el amigo que es de Historia e Infantería Marina dice que los cañones originales del Huáscar y el Cochrane estaban enterrados en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Ese es un dato que yo no conocía. Eh, Realmente no tenía idea que estaban aquí, a lo mejor de aquí se lo llevaron para Talcahuano, no sé, pero eso nos dice el amigo de Historia e Infantería Marina. Bueno, para, yo creo que ya dije harto con respecto a una conclusión, ¿cierto?, de este tema. A mí me apasiona mucho la guerra del Pacífico, tal vez no tengo esa facilidad de habla que tienen historiadores o también otras personas como tú, Francisco, que son profesionales y que tienen más tiempo en más cancha en esto. Pero sí te voy a decir que yo he leído bastante con respecto a esta historia, tanto desde el combate naval de Iquique como la guerra del Pacífico en sí, y es realmente apasionante. No hay otra historia en la que leyera, tal vez, no sé, pues si hablamos de carrera, de Manuel Rodríguez, de O'Higgins, podríamos decir que hubo un apasionamiento tan grande como el de la guerra del Pacífico. Es impresionante los testimonios que uno se encuentra de esta historia y específicamente del combate naval de Iquique. Yo me saco el sombrero ante todos los marinos de esa época, sin desmerecer a los de ahora porque no han tenido la oportunidad de pelear en ninguna batalla como para mostrar su valía, pero los de esa época te digo que eran espectaculares. O sea, para mí no hay otro. Puede que hayan sido algunos antipáticos, pueden que hayan tenido mil defectos como hombres que eran, porque o sea, el hecho de que ellos hayan sido héroes no los hace perfectos, pero sí podemos decir que, te puedo decir yo, en base a lo que he leído, que eran hombres de gran valía y que nos entregaron un triunfo moral y también un triunfo estratégico, destruir al 50% de la Armada peruana. Eso fue maravilloso. O sea, yo me imagino a los marinos de la Covadonga cuando vieron a la independencia ahí encallada en esas rocas en Punta Gruesa. Yo me hago parte de esos gritos de euforia, de esos garabatos que gritaron a los enemigos, porque en un momento así, en el que podrías haber sido tú el encallado, o tú el espoloneado, o tú el hundido y el ahogado y el muerto, un triunfo de esa manera se tiene que celebrar. Y yo cada vez que leo testimonios de la Covadonga y también de la Esmeralda, me emociono mucho porque creo que son el alma de nuestra nación. Esos dos buques representan el alma de Chile, por su valor y por su entrega. Eso, Sí, así es. Francisco. Así es, justamente comparto lo mismo que piensas y tenemos que recordar lo que pasó aquí el 21 de mayo, que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Ingrid, para quienes quieran conocer más tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Mira, me pueden seguir en Instagram. Mi cuenta es Relatos Chile GDP, Relatos Chile Guerra del Pacífico, significa. ¿Ya? Y en Facebook, eh, Relatos de Guerra, Soldados de Chile en la Guerra del Pacífico, que está dedicado específicamente a los soldados y marinos chilenos. Yo, ¿por qué le aclaro esto, chiquillos? Porque
Yo no hablo de soldados peruanos, no hablo de marinos peruanos. Yo el 21 de mayo no recuerdo a Grau, por muy caballero que haya sido, no, no lo digo en mala para nada, sino que me han dicho mucho, oye, hoy día tenés que acordarte de Grau. No, el 21 de mayo yo me acuerdo de Arturo Prat, me acuerdo de Condel, me acuerdo de todos ellos. Y así cada día. Si ustedes se fijan en mi cuenta de Instagram y la de Facebook, yo solamente comparto historias de los soldados chilenos porque yo quiero resaltar el patriotismo de mi gente, ¿cierto? El amor que ellos tenían por nuestra patria en ese entonces y que nos han traspasado a muchos de nosotros en esta época. Y bueno, y esas son las dos cuentas que yo tengo actualmente. Últimamente no he publicado mucho, chiquillos, en Instagram, discúlpenme los que me siguen, pero he andado un poco mala de tendinitis, entonces he estado dejando de lado en estos días un poco en las redes sociales, pero ya espero que se me pase luego para seguir como todos los días, porque yo normalmente publico una historia diaria o un relato diario y las historias, etcétera, etcétera, pero he andado con un problema de tendinitis que se viene arrastrando del verano. En mi trabajo yo hago mucho esfuerzo con la mano derecha, entonces he andado medio mal. Así que ya se me va a pasar y ahí voy a seguir con la rutina que tenía diario, pero siempre estoy compartiendo con ustedes reels, historias, frases, testimonios, etcétera, de la Guerra del Pacífico. Perfecto, Ingrid, muchas gracias. Y también gracias a quienes se conectaron y comentaron a esta hora de la noche. Se conectó muchas personas, lo que da cuenta del interés del tema y que tenemos que acercar a las personas justamente para conmemorar un nuevo 21 de mayo. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias por el contacto. Un saludo a quienes se conectaron y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao y muchas gracias, Francisco. No, Gracias gracias a a ti todos. por la instancia. Chao.